Hola, hola, muy buenos días. Bueno, nuevamente por acá había comenzado la transmisión, pero no se estaba como transmitiendo, estaba como lento. Bueno, gracias a Dios ya se restableció. Y bueno, les doy la bienvenida a este cafecito de hoy martes. Señor, te doy gracias, Padre bueno, porque estás permitiendo, Señor, que este café sea transmitido y podamos compartirlo, Señor, Dios del cielo. Gracias, Padre, porque eres bueno, fiel, misericordioso, Señor. Gracias por cada día de nuestra vida y gracias especial por lo que tú vas a hacer hoy. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, les estaba comentándoles que bueno, hoy vamos a seguir ya con el final del libro de Daniel, del cual hemos aprendido muchas cositas. Eh, el profeta Daniel fue escogido como oráculo del pueblo de Dios. En él el Señor depositó profecías muy importantes, profecías sobre los acontecimientos de esos tiempos, lo que iba a suceder después del cautiverio de que ellos estaban en Babilonia, y también sobre los tiempos del final, con el fin valga la redundancia, de mantener la esperanza en el pueblo de Israel. Igualmente para nosotros esas profecías también deben mantener nuestras esperanzas, y por eso quedaron allí escritas, porque podemos darnos cuenta cuando leemos esta parte y la estudiamos, que esas profecías, muchas de esas profecías ya se cumplieron con exactitud. Eso nos da razón para creer que las que faltan también se van a cumplir con exactitud, porque Dios es un Dios que no miente, es un Dios veraz. Y el capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel, nos ilustra sobre esos tiempos del fin. Y puesto que esos tiempos están cada vez más cerca, yo quiero compartirles una corta reflexión acerca de este capítulo. Dice este capítulo: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel. Aquí es el ángel Gabriel está hablándole a Daniel y le dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrella para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos al cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempo y medio, tiempo cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos más serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás, y entonces al final de los días te levantarás
para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Muchas veces leemos, y quizás muchos hemos leído muchas veces estas profecías y nos cuesta como que entender. Por aquí saludo, muy buenos días, pastora Janet, Aleja, buenos días, Rosibel, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Dios, lo que podemos vislumbrar, entender de esto es que Dios no dejará a nadie en la tumba por toda la eternidad. Cada persona será resucitada y llegará ante Él para ser juzgada. En ese entonces, que ya lo conocemos en la palabra, algunos tratarán de llamarlo Señor, pero será demasiado tarde. Recuerden que dice la palabra que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre he echado fuera demonios, he predicado la palabra, he sanado enfermos en tu nombre. Y Él les dirá, no, os conocí. Muchos recibirán esa respuesta. Y es un pensamiento de verdad asombroso y temible, da mucho temor pensar que esté uno delante del Señor convencido de que ha hecho grandes cosas para Él y que se ha esforzado y que Él le diga, no te conocí. ¿Verdad que es bien terrible? Sin embargo, no todos serán levantados al mismo tiempo y por lo tanto, a veces este tema es confuso. Solamente con el testimonio del Nuevo Testamento, de las resurrecciones venideras, podremos entender más completamente lo que se describe aquí en Daniel 12:13, que es el final del último capítulo. Dice que en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. En este capítulo, Daniel no habla de la resurrección del Mesías. Recuerden lo que dice el evangelista Lucas acerca de la resurrección de Jesús, del cual habla el Nuevo Testamento. Lógicamente, dice en el capítulo 24 de Lucas 6 y 7, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La resurrección del Mesías, de esa resurrección no está hablando Daniel, ni de la resurrección, ni del rapto de los santos de la iglesia, del cual nos habla el libro de Primera de Tesalonicenses, que nos habla en el capítulo 4, del 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso la palabra es muy clara y nosotros tenemos que creer que sí habrá el rapto de la iglesia. En cambio, Daniel describe otras dos resurrecciones. Después de los años de la tribulación, posteriores al rapto, o sea, después del rapto que viene la tribulación, que es un periodo final de 7 años de angustia, como no la hubo desde que existen las naciones, como dice Daniel 12:11, que dice que no hubo tal, desde el momento que detengan los sacrificios, no habrá un tiempo más terrible que ese, durante el cual el anticristo declarará ser Dios. Y cientos de cristianos nuevos serán martirizados, porque en ese tiempo, en el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor, algunos se van a convertir. Dios nos libre de ser de esos, porque nosotros seremos de los del rapto, de los que la iglesia, de los que partiremos con Cristo, porque somos su iglesia amada. Y aquellos que todavía no han entendido eso, pueden quedar en estos que van a ser martirizados. Habrá agitación, habrá derramamiento de sangre a nivel mundial.
peor que las guerras mundiales, que la Primera, Segunda Guerra Mundial, peor que el Holocausto, peor que los campos de exterminio de Camboya, peor que todo lo que hemos vivido, los desastres naturales. El ángel le dice a Daniel que al cerrar el periodo de la tribulación, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Qué gran esperanza. Todo aquel será rescatado. Dice, habrá un tiempo de angustia como no la hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Apocalipsis 20, del 12 al 15, nos habla sobre esos libros. Dice, tenían 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En ese momento, cada cosa que nosotros hacemos para el Señor están anotadas en un libro. Cada obra que nosotros obedecemos y realizamos para Dios están escritas porque Él no olvida nada. Así que aquí también Apocalipsis 20 nos habla sobre este libro donde quedan registradas los nombres de todos los redimidos de todos los tiempos. Este versículo de Daniel se refiere a Miguel, el ángel especial que vela sobre Israel, en el versículo 1 que habla sobre Miguel, que es el ángel especial que vela sobre Israel, que protege a un grupo de creyentes judíos. Ellos llegarán al ser el pueblo inicial, los primeros padres en la época del reino milenial. Recuerden que luego vendrá un reino de 1000 años. Y este grupo de judíos que serán fieles a Dios, que reconocerán al Mesías, serán como los primeros padres. Hay otro grupo de personas que menciona Daniel 12:2. Dice que se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eternas. Ellos serán resucitados de la muerte, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Este es un versículo compacto que trata sobre las dos resurrecciones que Apocalipsis indica que ocurrirán con 1000 años de diferencia. Entre los resucitados para vida eterna estarán los creyentes fieles del Antiguo Testamento y los santos que habrán muerto durante la tribulación. El Señor tiene un orden y nos los ha revelado. Nosotros tenemos que estar atentos, ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, estar observando los movimientos que se están sucediendo en el mundo y actuar conforme a estos movimientos. Dice que ellos reinarán como soberanos durante los 1000 años. Los santos que serán resucitados, aquellos del Antiguo Testamento y los que serán resucitados, los fieles, ellos serán quienes reinarán como soberanos durante los 1000 años. En contraste, la desgracia eterna será sobre los incrédulos, quienes resucitarán después de que hayan pasado los 1000 años. En aquel tiempo, ya, como dicen por ahí los dichos, el ayayay y el mamita mía ya no sirve. El ángel continuó identificando a dos grupos también que serán importantes en estos tiempos de la tribulación. Llama los sabios, quienes conducen a muchos a la justicia. El primer grupo también es mencionado en Daniel 11, donde se predice que algunos de ellos morirán en la tribulación. Este grupo de sabios parece ser de aquellos que enseñan las escrituras durante la tribulación. El Señor siempre se guarda un remanente, siempre hay personas en medio del caos, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, personas que el Señor levanta para
de refrigerio a su pueblo. Y aquí en este tiempo donde habrá caos, tribulación, de todo, hay un grupo que le llaman los sabios, que van a enseñar la escritura, que van a dar alivio, refrigerio por medio de la palabra a un grupo de personas, aquellos que escuchen. Dios le dará entendimiento para animar a los santos de la época y algunos de ellos serán martirizados. De manera similar, en esa época habrá personas dotadas como evangelistas, o sea, los que conducen, dice la palabra, a muchos a la justicia. Qué valentía, personas muy valientes que en esa época se van a levantar para defender la palabra, no importando que los maten como los apóstoles del primer siglo. Parece que algunos o muchos de estos santos también serán martirizados en la tribulación. Leemos que estos dos grupos resplandecerán tan brillantes como el cielo y brillarán como estrellas para siempre. O sea, el Señor levantará maestros que serán llamados sabios y levantará evangelistas en esos tiempos de gran angustia, gran dolor, cuando el anticristo se descubra y empiece a hacer su maldad. Porque recordemos que él al principio va a aparecer como un salvador, como aquel que va a redimir, pero luego él se va a destapar, va a quitar su máscara y va a someter con violencia al que no quiera obedecerle. Y ahí en medio de esa tribulación, de ese dolor, de esa angustia, se levantarán valientes, que brillarán, dice la palabra, brillarán como estrellas para siempre. Dice acá en Daniel 3, dice, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. O sea, los maestros, que son los sabios, y los evangelistas. Qué recordatorio más bello nos da Dios de que Él no nos olvida. Él no olvida a los que le sirven. Él no olvida a los que glorifican su nombre. Así que en la resurrección venidera, Él nos recordará y Él recompensará a sus fieles. Entonces podemos entender que habrá varias resurrecciones de las que le habla el ángel a Daniel. Nosotros tenemos que leer, entender, meditar para que estas cosas queden claras en nuestra vida y podamos actuar conforme a esta verdad, a esta revelación que, que tenemos que pensar si vamos a ser de los que se levantarán con Cristo en la iglesia, los que van a reinar en el milenio, o los que vamos a resucitar para que el Señor nos juzgue y nos mande a la condenación eterna. Tenemos dos caminos. El Señor siempre nos muestra dos caminos. El camino de la bendición, el camino de la maldición. El camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. ¿Cuál vas a escoger, mi amado hermano, mi amada hermana? Dios les bendiga en esta mañana. Señor, te doy gracias, Padre del cielo, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor, porque siempre nos adviertes, Padre del cielo, nos dejaste tu preciosa palabra como una guía, como ese manual de vida con el cual no podemos pararnos delante de ti y decirte, Señor, yo no sabía. Señor, oh Rey del cielo, gracias, Padre, gracias porque somos tu iglesia, tu novia, Señor, que seremos resucitados, Señor Dios del cielo, y nos encontraremos con el novio allá en las nubes para luego celebrar las bodas del Cordero. Gracias, Padre. Solo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos aliente, nos vivifique cada día, Señor, para vivir, Padre del cielo, estas experiencias hermosas contigo. Gracias por la iglesia, Casa de Oración Pan de Vida. Gracias, oh Rey, por mantenernos juntos, Padre de la gloria, por enseñarnos, Padre del cielo. Gracias por las cosas grandes, poderosas que vas a hacer en medio de Casa de Oración Pan de Vida.
Saludo por aquí a Luzma, muy buenos días. Amparito, Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día. Bendiciones, chao, chao. Nos volvemos a ver en un próximo cafecito con Dios. El próximo viernes estaremos nuevamente por este espacio. Feliz día.